Es admirable ver cómo se armonizan la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que nos va contando el nacimiento de la primitiva comunidad cristiana, cómo vivían los primeros católicos, y los pasajes del Evangelio que nos van narrando el discurso del capítulo 6 del Evangelio de San Juan respecto de Jesús, pan de la vida, pan que baja del cielo, el pan que da la vida al mundo, y el que lo come vive eternamente, entrará en el cielo. Por eso hemos escuchado sobrecogidos esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde dice que se desató una terrible persecución contra la Iglesia. Por eso leer la palabra de Dios, que ilumina el paso de la Iglesia en el siglo XXI, en este momento concreto en el que vivimos, es enormemente revelador. Cuando vemos, ayer o antes de ayer leía una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, de Inglaterra, que decía que la situación del cristianismo en el mundo actual se puede considerar casi como genocidio. La persecución que hay en el mundo entero contra la Iglesia Católica y contra los cristianos en general, que estamos viviendo casi en una época de genocidio. Esto no lo decimos los católicos que nos hacemos las víctimas, esto lo está diciendo un organismo que no puede ser más pagano, pero que tiene influencia en el mundo entero, como es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. Bueno, pues si se ha desatado una terrible persecución, tenemos que aprender de los primeros cristianos a vivir en ella. Y dice que se dispersaron todos para salvar la vida, menos los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Pero dice que al dispersarse iban difundiendo las enseñanzas de Jesús, iban haciendo maravillas. La gente veía cómo vivía, cómo se amaban, cómo celebraban la fracción del pan, cómo eran asiduos a la oración, y se daban cuenta que algo maravilloso había pasado, de tal manera que la obra misionera de la Iglesia está inseparablemente unida a la persecución, al rechazo, al odio, al deseo de venganza, de matarlos, de exterminarlos a todos. Y en concreto nos vuelve a hablar, como hizo hace unos días, del apóstol Felipe. Dice, todo el mundo creía, porque veían con sus propios ojos, dice literalmente, con sus propios ojos veían las maravillas que hacían, cómo expulsaban los demonios y cómo sanaban a los enfermos y todos los demás signos y milagros que realizaban en nombre del Señor Jesús. Todo esto nos tiene que hacer entender que la persecución ha estado en la misma entraña del nacimiento de la Iglesia, como lo ha estado en la vida del Señor Jesús. Si es que no pueden hacer esto en el leño seco, si ya lo han hecho en el leño verde. Si ya lo han hecho en el leño verde, claro que lo van a hacer en nosotros, que somos el leño seco, dice Jesús. Dice, si a mí me han perseguido, os perseguirán a vosotros. Somos consortes, corremos la misma suerte del esposo. Y el cristianismo se va a difundir no porque viene la banda municipal a tocar música y nos han puesto la alfombra roja cuando llegamos. Estos días que he estado visitando por primera vez las misiones de Sudán del Sur, en plena selva, en la frontera con el Congo, vengo verdaderamente emocionado, vengo sobrecogido en ver la obra colosal. En medio de la selva aparece en un claro una iglesia gigantesca construida en 1947 por los padres combonianos. Están las paredes acribilladas a balazos y te das cuenta cómo han ido llevando el cristianismo. Hace 107 años que llegó el cristianismo, solo 107 años, a estas regiones. A la ciudad de Juba, en la capital de Sudán del Sur, ha llegado este año hace 100 años. Nada, es nada. Pero van por la persecución extendiendo el cristianismo. Toda la selva está llena de muchachos que se han unido a los rebeldes, que se han unido a las milicias, que se han unido a los grupos terroristas, a lo mejor por $50, a lo mejor por un puñado de falsas promesas. Y sin embargo, uno ve cómo la Iglesia está presente. Me contaban estos cristianos con los que estuve celebrando la Santa Misa este domingo, que ellos han vivido años escondidos en la selva, y ahí han vivido su fe, y allí han hecho sus chozas, y han hecho sus capillas de ramas y de palos. Pero nunca ha muerto la fe, y muchas veces con escasísimo acceso a los sacramentos, pero se han mantenido firmes. He conocido un catequista que ha sido catequista durante 72 años. O sea, cuando todavía estaba en vigor el Concilio Vaticano I, o sea, cuando era el único concilio que se había celebrado, el último. Era verdaderamente impresionante, o sea, me daban ganas de besar las manos y los pies de este hombre que ha mantenido la fe
en medio de la selva, huyendo de un sitio a otro, enseñando los mandamientos, enseñando las bienaventuranzas, enseñando el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Y ha mantenido viva la fe de estas gentes. Y quedo verdaderamente maravillado. Donde había 700 personas en misa, en un lugar donde no tienen sacerdote, donde ni siquiera sabían que íbamos a venir. Y salían de la selva, que aparte no sabía de dónde habían sacado esas ropas tan impecablemente limpias en medio de tanta mugre y de tanta miseria, pero así es como se va difundiendo el cristianismo. Pero fijar, la última frase es la que os pido que os llevéis en el corazón esta mañana. Dice, y la ciudad se llenó de alegría. Esto es lo que produce el cristianismo. Ellos son perseguidos y llenan el mundo de alegría. Primero, no dice que luchen en contra, no se defienden, no usan la violencia para defenderse de la violencia que están usando contra ellos. Contra los violentos aman, contra los violentos viven la paz, contra la persecución se van a otros lugares a anunciar el reino de Dios. Y así es como la vida cristiana crece. Ahora, ¿todo esto por qué? Pues os decía la armonía entre la primera lectura y el Evangelio. Y es que Jesús nos está hablando del pan de vida. Mirad, esto es lo que produce la Eucaristía. La Eucaristía produce ansias de perdón, de reconciliación, de paz. La Eucaristía es la promesa del cielo. La Eucaristía, quien la come, es el que está dispuesto a dar la vida por el perseguidor. La Eucaristía te hace morir perdonando a tus ejecutores, a tus enemigos, a tus verdugos. Así han muerto miles, millones de mártires en la historia 2 veces milenaria de la Santa Iglesia Católica. Hombres y mujeres que han muerto con el perdón en los labios a sus verdugos. Esto es lo que produce. En esta persecución, pues van a celebrar la Eucaristía en otros lugares, y así se va difundiendo el Evangelio. Tú me odias y yo te amo. Tú me persigues y yo llevo el Evangelio más lejos. Para nosotros esta mañana tiene que ser un momento para pararnos a pensar. Porque muchas veces a lo mejor creemos que hacemos un servicio al Evangelio aguando la palabra, no viviéndola en serio, no diciéndole la verdad a quien no queremos molestar, y les estamos privando de la verdad. Yo no tengo derecho a privar de una verdad que puede ser dolorosa para una persona, porque es anunciarle la salvación, anunciarle la conversión. Anunciar el Evangelio necesariamente es invitar a la conversión. Y la conversión no lo llamemos con palabras edulcoradas, azucaradas. La conversión es decir, mira, estás viviendo mal, estás en pecado. Si sigues ahí, te puedes ir al infierno. Pero yo te anuncio la salvación. El mejor médico no es el que engaña al paciente. El mejor médico no es el que le dice al que tiene cáncer, no te preocupes, si eso es una gripe. El mejor médico es el que le dice, tienes un cáncer. Si sigues así te puedes morir. Pero yo he venido a curarte. Porque te puedo poner un tratamiento, porque puedo hacer una intervención quirúrgica. Anunciar el Evangelio es anunciar la conversión. Si nosotros no estamos diciendo a los hermanos, en caridad, con todo el amor de nuestro corazón, estás viviendo mal, te anuncio la salvación. ¿Qué es lo que hace Felipe? ¿Qué es lo que hacen los primeros cristianos cuando son perseguidos? Cuando les corrigen su modo de vivir para anunciarles un nuevo modo de vida, que es la vida según los 10 mandamientos y la moral de la Iglesia y las enseñanzas de las bienaventuranzas y los preceptos, las obras de misericordia corporales y espirituales a las que nos invita la Santa Madre Iglesia. Qué maravilla es cuando Jesús nos está diciendo, yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Claro, eso es lo que produce la Eucaristía, una comunidad eclesial que está dispuesta a dar la vida, que no le tiene miedo a la muerte, que está dispuesto a todo, que no se arredra ante la persecución o la burla o la mofa continua que aparece en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la prensa, en los telediarios. Es la continua mofa de la Iglesia Católica, y que tú te mantengas firme. Eso solo es posible si recibes a Jesús en la Santa Comunión, en la Sagrada Eucaristía. Nosotros creemos que si comulgamos en la tierra, veremos a Jesús en el cielo, porque quien es digno de comulgar, es digno de ver a Jesús en el cielo. Quien puede comulgar porque está en gracia de Dios, no tiene que tener ningún miedo por la salvación de su alma, porque es prenda de vida eterna. Es el banquete escatológico, es el banquete del cielo que se ha iniciado ya en la tierra.
Por eso en cada misa cantamos con los ángeles y los santos, Santo, Santo, Santo. Lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra es lo mismo. Estamos unidos a una sola voz, lo dice la liturgia. Por eso, solo Cristo, pan de vida, puede dar a la Iglesia la capacidad de llenar la ciudad y el mundo entero de alegría. ¿Para qué estamos los misioneros? ¿Para qué están los sacerdotes, los obispos, las religiosas, los religiosos, los padres y madres de familia, los laicos consagrados, los jóvenes que se toman en serio su vida cristiana? ¿Para qué estamos? Para que Cristo, que es pan de vida, nos dé la capacidad de llenar la ciudad y el mundo entero de la alegría del resucitado.